Decían, decían que este gobierno había perdido popularidad. Sacan unas encuestas como si nosotros no hiciéramos encuestas. Lo único que se evidencia es la mentira en esas encuestas. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamarlos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando de la multitudinaria marcha que convocó el señor Gustavo Petro y su gobierno. Y hay que decir que es multitudinaria porque la gente acudió, porque la gente copió y porque la gente llenó las plazas, les guste o no, porque hay gente que también apoya al gobierno, pero que dice no, pero yo que voy a salir a marchar en favor de un gobierno, ¿para qué? Si ya es un gobierno que hagan cosas, si ya es un gobierno, pues entonces que gobiernen. Yo no voy a salir a marchar en favor de ningún gobierno. Y también están los que dicen que es que el gobierno de Petro, al no poder hacer bien las cosas, al no poder hacer una buena gestión y al no saber gobernar, le toca sacar una cantidad de gente a las calles para meterle presión al Congreso. Y también está en otra tribuna el periodismo amañado y prepagado de Colombia, que se la han pasado diciendo que las marchas del señor Gustavo Petro son financiadas con plata, o sea, con billete del erario. O sea, que sacan plata de los colombianos, del presupuesto público, y sacan un montón de gente a marchar allá y les dan rellena y les dan carne y les dan gaseosa y después los mandan para la casa, ¿no? Y entonces uno ahí es donde tiene que entrar a hacer un análisis y preguntarse realmente si el periodismo está diciendo la verdad, cosa que siempre toca poner en duda porque estos berracos nunca dicen la verdad, o si el gobierno en realidad es el que está mintiendo. Le toca a uno entonces hacer de juez y empezar a hacer un análisis. Le toca compartírselos a ustedes que están en sus casas ávidos de información real, de información verdaderamente constatada y de información que no esté manipulada por las manos de los banqueros. Y entonces toca empezar diciendo que el día 27 de septiembre Petro programó una marcha multitudinaria con el único fin de que la gente saliera a apoyar las reformas en marcha que están detenidas en el Congreso y que no han dejado avanzar porque estas reformas no favorecen los bolsillos de los privilegiados de siempre. Y entonces, como los privilegiados de siempre, que son los banqueros y las familias divinamente, caray, la gente de bien, carachas, y los mega empresarios y los mega ricos de Colombia, pues entonces esta gente tiene sus bancadas allá en el Congreso, y estos del Congreso que deberían de legislar para el pueblo terminan legislando para estos berracos, interrumpiendo lo que el gobierno propuso en su agenda política. Y entonces, ¿qué le toca hacer al presidente? Pues demostrarle al país, o sea, a la opinión pública, que quienes no están dejando hacer la reforma son minoría y los que quieren que se hagan las reformas son mayorías. Pero entonces sale esta misma maquinaria de poder, que es la maquinaria del poder hegemónico y la derecha, y dice que el señor Gustavo Petro lo que está montando aquí es una dictadura, sacando un poco de gente a marchar para decir que si él se quiere quedar en el poder lo puede hacer, cosa que también es falsa, porque en ningún momento hemos visto al presidente decir que va a reformar la Constitución, que va a proponer una constituyente y que va a pasar por encima de la democracia en Colombia. Entonces, ya habiendo explicado esto, toca decir que desde la derecha colombiana empezaron a montar una tendencia y a montar una narrativa y a montar una dinámica
en donde se decía que las marchas son para hacerle proselitismo no solo al gobierno de Gustavo Petro, sino a la campaña a la alcaldía del señor Gustavo Bolívar, quien está aspirando pues a quedarse en el poder en Bogotá. Y estaban diciendo que Petro sacó billete del presupuesto público para financiar la campaña de Gustavo Bolívar, y además de todo, los medios de comunicación empezaron a decir que la marcha había sido un fracaso, o sea, que la gente no salió a marchar, y todos, absolutamente todos, con una misma línea narrativa, empezaron a decir: fracasó la marcha de Petro, el señor Gustavo Petro no fue capaz de sacar a la gente está aburrida de este gobierno, mejor dicho, el tal gobierno del cambio no era ningún gobierno de ningún cambio. Mientras tanto, el periodismo juicioso e independiente, porque aquí, aunque no lo crean, hay periodistas dignos todavía, y el reportaje serio de la gente que salió a marchar, le mostraban al país otra cosa por redes sociales: las calles llenas y las plazas llenas. Y entonces pues no pudieron seguir más con esta mentira y empezaron con la otra mentira, ¿no? Que Petro financió una cantidad de buses para llevar a la minga directamente a la plaza y así poder hacer ver que la plaza estaba llena cuando no había ninguna persona, sino que eso lo llenó fue la minga, porque Petro había organizado económicamente con ellos. Por otro lado, estaba todo el uribismo en pleno diciendo que el billete con el que se le estaba pagando a los artistas que cantaron el día de la marcha, o sea, el 27 de septiembre, pues salía de la plata de los colombianos, y que además de todo eran artistas increíblemente caros, ¿no? Hay que recordar que en el line-up, o sea, dentro de la lista de los artistas que presentaron, estaba nada más y nada menos que los Aterciopelados y la gente de Sistema Solar, entre otros cantantes y entre otras bandas y entre otros artistas igual de buenos aquí en este país. Entonces el uribismo empezó a decir: ¿quién está pagando la marcha? ¿Cuál gobierno del cambio? Están financiando con los colombianos la campaña política de Gustavo Bolívar y el gobierno de Gustavo Petro que se está cayendo. Entonces salió doña María Fernanda Cabal en compañía de JP, le meto terror a todo el mundo. Hernández, hay que decir que JP parece que hubiera escrito los cuentos de la cripta, o fuera Stephen King, o fuera quién sabe quién, pero qué berraco para estar metiendo miedo a toda hora, qué berraco para mantener al país tensionado, y qué berraco si mantiene a las tías con la presión abajo, porque qué berraco, increíble, insólito, no puede ser. Gustavo Petro sacó nuevamente plata de los colombianos para financiarse una marcha, y uno le dice a JP: muestre las pruebas, hermano, de lo que está diciendo, y no las tiene. O sea que el senador del pueblo, el hombre que se hizo elegir con votos del progresismo, estaba haciendo una campaña antiprogresista en compañía de María Fernanda Cabal, que terminó apoyando a la señora Vicky Dávila y todo el uribismo en pleno, diciendo que el señor Gustavo Petro no podía hacer esto porque era antidemocrático, y que el señor, al sentirse solo, tenía que sacar a la gente a la calle, cuando verdaderamente lo que deben informar los medios es que esta es la primera vez en la historia de Colombia, escúchese bien, que un presidente saca tanta gente a marchar en apoyo al gobierno. A ver, ¿por qué? Porque en los gobiernos pasados siempre se ha gobernado para los intereses de los que más tienen, para los intereses de los ricos y para los intereses de la gente divinamente, gente de bien, caray, que toda la vida ha vivido de maravilla en este país. Y entonces la desaprobación era tanta que estos presidentes no convocaban marchas porque no iba a ir nadie, mijo. Y ahora que este presidente, contra todos los pronósticos, contra todo el periodismo prepago, contra todas las bancadas de oposición y contra toda la corrupción en Colombia, saca una cantidad de gente a marchar, entonces esto hace que esta misma maquinaria de poder siga inventando cosas, siga mintiendo y siga engañando a los colombianos, haciéndoles creer que estamos en un gobierno nefasto que nadie apoya. ¿Y cómo han logrado esto? Con la complicidad de grandes medios como Revista Semana y de firmas encuestadoras como Inbamer.
¿no? Que todo el tiempo dice que la popularidad del presidente es la más baja en la historia de Colombia y que se ubica en menos del 30%. Entonces yo le quiero preguntar a la gente de Invamer, le quiero preguntar al periodismo colombiano, le quiero preguntar al uribismo y a la oposición en pleno, ¿cómo es posible que un presidente con tan solo 30% de aprobación pueda llenar una plaza con 70.000 personas? Explíqueme pues, porque yo no lo logro entender. ¿Cómo es posible que un presidente pueda pagarle 100.000 pesos a cada persona que salió a marchar? ¿Cómo es posible que ustedes digan que toda la gente que estaba ahí fue gente pagada? ¿Acaso Petro entonces es el hombre más rico del mundo? ¿Acaso Petro es el señor Gustavo Elon Musk Petro? ¿O acaso Petro de dónde saca el billete? ¿Será que es que tiene una máquina que fabrica billetes en la casa? Porque es que para pagarle a todo el mundo y queda como muy berraco. Lo otro que dijeron estos bodegueros, porque hay que decir que el periodismo en Colombia funciona como una bodega, es que el señor Gustavo Bolívar aprovechó el gentío, o sea, aprovechó la masa, aprovechó el populo que fue hasta donde Petro e hizo campaña para la alcaldía, cosa que tampoco ocurrió y cosa que no se vio en absolutamente ningún lugar de la marcha del día 27 de septiembre. El señor Gustavo Bolívar acudió como ciudadano allá y en ningún momento utilizó este gentío para hacerse campaña propia. ¿A qué le teme el uribismo? ¿Cuál es el temor del periodismo colombiano? ¿Y por qué la gente de bien caray en Colombia está tan incómoda con que un presidente en pleno mandato saque a la gente a marchar? Porque es que por fin se están viendo las cosas que se prometieron en campaña. Por fin se está viendo el cambio y es la primera vez en la historia de este país que no se está gobernando para los intereses del poder hegemónico, sino que se está haciendo todo lo posible para hacer unas reformas que favorecen a los pobres y a los campesinos, o sea, la gente que verdaderamente produce la riqueza en Colombia. Es que la riqueza en Colombia no la producen los Ardila Lule, no la produce Sarmiento Angulo, no la producen los Santos, no la produce María Fernanda Cabal y José Félix Lafurí, no. La riqueza en Colombia la produce el trabajador, mijo. La riqueza en Colombia la produce el campesino que sabe trabajar la tierra y la riqueza en Colombia la produce la mano obrera. En ningún momento tenemos que vivir agradecidos pues con esta gente de bien que porque nos tiran migajas y nos permiten trabajar. Las reformas se están haciendo para llevarle dignidad al pueblo, cosa que se había olvidado aquí en este país porque toda la vida nos han tratado como gente de segunda y tercera mano que tenemos que vivir agradecidos con unas familias ahí que han vivido el erario y estar evadiendo impuestos en este país, haciendo de Colombia un paraíso para unos pocos y haciendo de Colombia pues su finca y haciendo de Colombia unos tentaderos de tierras que representan poder en las castas. Se les acabó, mijo, la guachafita y se les acabó, mijo, el paraíso. Si ustedes son tan capitalistas como dicen ser, entonces empiecen a redistribuir la riqueza y no estén amasando tierra, ni plata, ni poder a costillas del hambre del resto del pueblo. Y las veces que el presidente quiera sacar a la gente a la calle, pues lo va a poder hacer, porque al fin y al cabo la democracia está determinada por el voto popular y no por los intereses de unos banqueros, de unos megaterratenientes, de unos oligarcas y unos senadores arrodillados al poder que legislan para la corrupción y no para el pueblo. Habría que decirlo y toca decirlo. Por otro lado, y como se vienen las elecciones regionales, pues el uribismo, que todavía existe, hay que decirlo, y que pretende ganar en las principales ciudades del país, entonces empezó a sentir que el pueblo verdaderamente apoya a este gobierno. ¿Por qué? Porque es que ellos mismos se creen la película que montan en donde dice Petro tiene desaprobación,
oposición. Es que miren las encuestas, pero es que claro, la encuesta se la hacen a 500 o 600 personas, todas ubicadas en los barrios divinamente, caray, de Bogotá, carachas. Y entonces cuando el pueblo se manifiesta y cuando el pueblo se hace sentir, toca seguir con la segunda parte del plan. ¿Cuál es el plan? Decir que en el gobierno de Gustavo Petro no se le garantiza la seguridad a la oposición. Y entonces ahí toca desmentir nuevamente, porque en este gobierno absolutamente los que más han marchado son los de la oposición. En este gobierno se le ha garantizado a la oposición no solamente marchar, sino también hacer periodismo, aunque este periodismo sea falso y sea lleno de mentiras, y hacer una veeduría que también es falsa en cabeza de María Fernanda Cabal y de don Miguel Polo Polo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pues que les toca irse a lo que siempre ha hecho el uribismo, ¿no? Los autoatentados. Hay que decir que el señor Fico Gutiérrez ya anunció que se están pagando 2.500 millones de pesos por él. O sea, que aquí no se puede garantizar nada, que aquí, mejor dicho, la vida de la oposición no se puede garantizar. Y hay que irse entonces nuevamente a los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y a los gobiernos del señor Iván Duque, en donde verdaderamente no se podía hacer oposición, no se podía salir a marchar, no se podía hacer periodismo independiente, y además de todo chuzaban y perfilaban a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con esos gobiernos. Pasó con el extinto DAS en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, y pasó también presuntamente en el gobierno de Iván Duque con los aparatos que se compraron para estar chuzando a gente que hacía oposición. Mejor dicho, aquí en Colombia estamos viviendo las primeras cuotas de democracia, y lo que están haciendo los mismos de siempre que han ostentado el poder es tratar de regresarnos al pasado, mientras le hacen creer a la gente que antes todo era mejor y que ahora vivimos en un gobierno de izquierdosos, en comunismo y en socialismo. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal, porque si no lo hacen, entonces no llegan las notificaciones. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, de YouTube, de PayPal, del chat, de Super Chat, y a los de Super gracias a todos los que hacen posible seguir haciendo este noticiero. El noticiero del pueblo.